Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El mundo al borde del abismo. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo. Hoy, viernes 27 de febrero de 2026, la guardia siempre alta, amigos de qué hablan Geo. Hoy es un día para la sobriedad absoluta. Nefo. El mundo se distrae con entretenimiento mientras la realidad aritmética nos grita que el sistema colapsa. El adversario, como nos advierten las escrituras, busca devorar economías y naciones enteras utilizando la negligencia. No puedes cuidar tu casa si no admites que hay un agujero en el techo. Hoy vamos a sellar ese techo con la verdad. En el bloque uno de este programa de qué hablan Geo, hablaremos de Irán y la trampa de la paz de Trump. Amigos, ¿de qué hablan? Olvídense de la diplomacia. Lo que vemos entre Estados Unidos e Irán no son negociaciones, es gestión de la percepción. Washington está preparando el escenario para una guerra de agresión predeterminada que comenzará en cuanto sus preparaciones militares estén listas. Larry Johnson lo ha confirmado. El tiempo de hablar se acabó. Mm, Es que, si se ponen a pensar, esto realmente ilustra la ley de la siembra y la cosecha. Esto que se menciona en Gálatas 6:7, ¿no? Irán ha sembrado resistencia y posicionamiento geopolítico. Estados Unidos ha sembrado hostilidad y sanciones. No se puede pedir bendición sobre una estrategia de guerra que ignora la soberanía del prójimo. La sabiduría práctica nos dice que quien prepara la guerra cosechará guerra. En el bloque 2 de este programa hablaremos de Kiev y lamentablemente pues no hay otra manera de deletrear este título: escudo humano de niños. Sí, trágico, ¿no? La situación en el frente es un desastre total, amigos del que hablan Geo. Según reportes del frente, el puesto de mando central de las Fuerzas Armadas ucranianas está siendo protegido por un escudo humano de niños. Vankova, la oficina de Zelensky, ha cruzado una línea moral que la historia no perdonará. Militarmente, Slaviansk está sentenciada. Tendremos que despedirnos de ella pronto. Toda la línea defensiva se ha derrumbado. Rusia ha cambiado la táctica, ataca con Zircons la infraestructura y con Iskanders los centros militares. Como dicen las escrituras, ¿no? Unos confían en carros y otros en caballos. Pero Kiev confía en la perversión para sobrevivir. La soberbia táctica de usar niños como escudo es el último acto de desesperación de un sistema que ha perdido el rumbo. La vigilancia bíblica nos advierte contra la desesperación que lleva al pecado mortal. Esto no es estrategia, es perdición. Y de bloque 3, la gran huida. Estados Unidos, ¿se queda vacío o se quedará al vacío? Y mientras todo esto pasa, los propios estadounidenses están abandonando Estados Unidos en cifras récords. Y no lo digo yo, lo dice el Wall Street Journal. Confirma que buscan la asequibilidad de vida que sus propios salarios ya no les permiten en su país. La frase es demoledora. No esperaba que me rodearan tantos estadounidenses en el extranjero. Esto es la viga en el propio ojo, ¿no? Eso que hablábamos ayer, ¿no? Estados Unidos intenta corregir al mundo entero y gastar miles de millones en guerras mientras su propia población huye de la pobreza interna. El autoexamen es parte de la vigilancia. Un líder que intenta ordenar al mundo sin ordenar su propia gestión financiera en casa, yo diría que pierde su autoridad y su nación. Bueno, y con esta introducción entremos de lleno al primer bloque de este programa de qué hablan Geo para este 27 de febrero. Irán y la ilusión de la diplomacia. Larry Johnson alerta. Presten mucha atención a esto porque es la verdad que los medios
tradicionales están ocultando. Lo que vemos entre Estados Unidos e Irán no son negociaciones, es gestión de la percepción. Es un teatro montado por Washington para retrasar la respuesta de Teherán mientras completan sus preparaciones militares para una guerra de agresión predeterminada. Como hemos venido diciendo en este programa, ¿no? Hay que ser sobrios. Larry Johnson lo deja claro. Negociar con quien no tiene derecho ni razón legítima para hacer demandas solo legitima la interferencia ilegal de Washington. Irán puede creer que compra tiempo, pero el adversario está comprando posición para devorar. La única lengua que entiende el adversario. ¿Cómo prevenir este ataque? La solución no está en Ginebra ni en Viena, está en la disuasión real. El análisis es contundente, amigos de que hablan Geo. Irán debe cambiar el cálculo de el más fuerte, porque aquí el más fuerte tiene la razón, que domina en Washington y Wall Street. ¿Cómo? Asegurando que cualquier guerra con Irán signifique que Washington pierda sus otras guerras estratégicas con Rusia y China, sin importar el resultado inmediato en el Golfo. Es la única forma de garantizar el colapso de la primacía estadounidense. La pregunta ya no es si el ataque ocurrirá, sino cuándo y cómo. La trampa de los detalles. Velad, amigos de que hablan. Muchos analistas y políticos en Irán se han quedado atrapados en los detalles técnicos de las negociaciones, olvidando que la mesa está amañada. El adversario ruge, pero su verdadera fuerza está en la distracción. Y esto ya lo hemos visto antes. Me sorprende que muchos analistas estén cayendo en esta trampa. La sobriedad nos obliga a ver el mapa completo. Es una carrera contra el tiempo militar, no el diplomático. Ginebra, el teatro de sombras y la imposible paz. Aquí, Larry Johnson ha desglosado lo que realmente pasó en la reunión indirecta en Ginebra entre Estados Unidos e Irán. Y el panorama es de pura percepción management, o como le dicen, perception management. Mientras la administración Trump ve esto como la última oportunidad, las demandas de Washington están diseñadas para ser rechazadas. Irán propone suspender el enriquecimiento por 3 a 5 años. ¿Qué responde Estados Unidos a través de Steve Witkoff y Jared Kushner? Que los sitios nucleares de Fordow y Natanz e Isfahan deben ser desmantelados por completo y que el acuerdo debe durar indefinidamente. ¿Mm? Hay que ser sobrios para ver todo esto. Esto no es una negociación, es una rendición incondicional disfrazada de diplomacia al estilo gringo, ¿no? Al estilo yankee. Las dos caras de la moneda. Velad porque el caos informativo es parte del plan. El mediador de Omán y fuentes de la administración Trump dice que hubo progresos significativos y discusiones positivas. Pero al mismo tiempo, fuentes filtran que están decepcionados. Mientras tanto, el canciller iraní Arakchi habla de acuerdos serios. Y el asesor de Yamenei dice que el acuerdo está al alcance. ¿A quién creerle? A la aritmética, amigos, de que hablan. Irán no desmantelará sus sitios nucleares. Aquí la sabiduría práctica nos dice que cuando las demandas son imposibles, mm, la guerra es inevitable. El factor de la fatwa. Ali Shamhani, asesor del líder supremo, recordó que si el problema es la bomba, el fatwa de Yemení ya lo prohíbe. Pero el problema no es la bomba, el problema es la soberanía tecnológica de Irán. Como dice Johnson, esto es un ejercicio para gestionar la percepción pública antes de una guerra de agresión predeterminada. Aquí la vigilancia espiritual nos ayuda a ver más allá de las sonrisas en las fotos y entender que se está preparando el terreno para devorar. Así que el día a día del engaño. Halcones contra moderados. Esto nos recuerda que la diplomacia con Washington es un volcán en constante erupción.
Miren la historia. En abril de 2025, el negociador Steve Witkoff sugirió a Fox News aceptar que Irán enriquecería a bajo nivel un retorno al pacto de 2015, ¿no? ¿Qué pasó? En menos de 24 horas hizo un giro de 180 grados en X, exigiendo la eliminación total del programa nuclear. ¿Por qué? Porque los halcones como Marco Rubio, Mike Waltz y la presión de Israel obligaron a Trump a endurecer la postura inmediatamente. ¿Mm? Las palabras de un negociador estadounidense no valen nada si no están respaldadas por Trump públicamente y toda esa gente que está detrás de Trump. Así que esa presión de los halcones y la toma de rehenes, ¿no? Aquí donde la administración Trump está dividida entre los que buscan compromisos, Witkoff, Vance, y los que buscan la guerra maximalista, Rubio y Waltz. El silencio de Trump tras Ginebra no es buena señal. Significa que está evaluando si el Teatro Técnico de Viena de la próxima semana le da la excusa para apretar el gatillo. Es que miren, mientras los diplomáticos hablan, el Pentágono actúa. Imágenes satelitales confirman el despliegue de 11 cazas furtivos F-22 en una base israelí. No están ahí para hacer turismo, ¿eh? No están ahí para hacerse la fotito. La salida de emergencia. Irán le ha dado a Trump una salida de emergencia, lo que le llaman exit ramp, una propuesta técnicamente creativa que podría darle un Nobel de la Paz legítimo, que tanto él busca, ¿no? La pregunta es si Trump quiere paz o quiere destrucción. Aquí esto nos obliga a mirar los hechos, no las promesas, tal y como lo dice Putin, ¿no? No hay que juzgarlo por las promesas ni por las palabras lindas y discursos lindos, por los hechos. Hay que juzgarlo por los hechos. El tablero está puesto para la guerra y solo una voluntad férrea de paz podría detenerlo. Pero dicho esto, pasemos al siguiente bloque. La desesperación de Banco, niños como escudo y la línea derrumbada. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. Sargrad informa situaciones estremecedoras en el frente. La desesperación en Kiev es tal que, según reportes, niños están siendo utilizados como escudo humano para proteger el puesto de mando central de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bankova ha cruzado una línea moral que no tiene retorno. En esto realmente hay que ser sobrios. La situación militar es crítica. Slaviansk está sentenciada a quedar rezagada mientras Rusia avanza con ataques masivos de Zircons contra infraestructura, que hemos venido hablando de esto en estos días, y Iskander contra posiciones claves. Toda la línea defensiva se ha derrumbado. El fracaso del Far Eastern Express y la contraofensiva de propaganda. La inteligencia de Zagrad confirma que el avance ruso en Zaporozhia es imparable. En contraste a la contraofensiva ucraniana, fue un fracaso absoluto diseñado solo para la diplomacia y el apoyo informativo. O sea, que olvídense de esos 200 kilómetros que empezaron a aparecer en The Bild, en la CNN, en la BBC. Puro show. Intentaron un ataque no declarado para negociar desde una posición de fuerza, pero solo consiguieron pérdidas catastróficas. Los intentos de contraataque en Gai fueron frustrados por drones rusos. La realidad es una. Montañas de equipo ucraniano destruido y banderas rusas ondeando donde antes estaba Ucrania, o donde era Ucrania. ¿Verdad? La captura de territorios por parte de Ucrania hoy solo ocurre en mapas de blogueros y declaraciones absurdas de sus líderes. Y no olvidar estos blogs en Telegram que supuestamente son prorrusos, pero que realmente no lo son. Mucho cuidado con esto, te lo repito. Mientras tanto, en la realidad, el grupo Vostok sigue destruyendo mercenarios como el francés Jean-Baptiste Nicolas Sils, alias Hennessy,
quien duró semanas antes de ser eliminado en la devastada Brigada número 31, mecanizada. La vigilancia nos obliga a no creer en el mapa de papel, como siempre les he dicho, sino en el mapa de sangre en el frente. Lamentablemente hay que usar estas palabras crudas. El derrumbe de la RPD, la ruta hacia Slaviansk. Sagrad informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya se están despidiendo de la República Popular de Donetsk, la RPD, República Popular de Donetsk, RPD. Y lo digo porque muchos me preguntan, ¿qué es el RPD? Los combates son intensos cerca de Krasny Liman, donde pequeños grupos rusos de 2 o 3 hombres están penetrando las defensas y avanzando hacia el centro de la ciudad. El corresponsal Ruslan Tatarinov confirma que las fuerzas rusas están a solo 12 a 14 kilómetros de la central térmica de Slaviansk. La línea de frente se derrumba y el general Sirski está enviando a cualquiera que encuentra en la retaguardia para intentar tapar los huecos. Ok. De esto hablamos ayer, ¿no? Esto de tapar los huecos. La derrota no solo es en un punto, es sistémica. Los oficiales ucranianos confirman que la situación es insostenible. Rusia está rodeando Fyodorovka, Vitoraya, para cortar la carretera vital entre Slaviansk y Rai Alexandrovka. Lo más grande, las fuerzas rusas tomaron Nikiforovka y Lipovka sin encontrar contraataques ucranianos. La artillería rusa está destruyendo los bastiones con fuego intenso a corta distancia. La defensa ha dejado de existir. La huida de los mandos y la aritmética del veterano. La desesperación llega a los mandos. En Druzhkovka ya instalan sistemas antidrones para proteger el alto mando, mientras en Kramatorsk no hay ninguno. Saben que el objetivo principal ruso para este 2026 es la aglomeración Kramatorsk-Slaviansk-Druzhkovka. El coronel retirado Aslan Nahushev lo resume con fría sobriedad. Rusia ha decidido establecer un remanente completo de recursos para ocupar el territorio casi vacío para el verano. No necesitan tanques cuando su superioridad en drones y artillería es abrumadora. El territorio está siendo limpiado. Hablemos de esto que es crudo y serio. El escudo de niños de Kiev y el Armagedón energético. Sagrada desvela el misterio de por qué ciertos centros de decisión en Kiev siguen en pie. La noche del 26 de febrero, Rusia lanzó uno de los ataques más masivos de la historia, usando Zircons, Iskanders y Calibers, simultáneamente contra instalaciones logísticas y energéticas. El resultado es la muerte económica y militar de Ucrania. Pero la pregunta clave era, ¿por qué no tocan el búnker de Zelensky? La respuesta es perversa. El régimen de Kiev está utilizando a niños como escudo humano, ubicando su puesto de mando central justo a un hospital infantil. Hay que ser sobrios. El adversario es capaz de usar lo más sagrado para proteger su poder. Y les digo una cosa, es que la guerra no tiene límites. Esto yo lo he visto en otros países también. Pero esto es extremo, ¿eh? He visto ciertos personajes poniendo lanzadores de cohetes en escuelas, pero esto de cubrirse ya con un hospital infantil, esto ya es extremo. El informe de resistencia de Nikolaev es devastador. La subestación 750 cabe en Kiev. Graves cortes de luz y amenaza a la infraestructura urbana. La instalación militar en Vinitsa, instructores extranjeros eliminados. Aeródromo militar en Poltava, destruido. La planta de Zaporistal
y motor SIS en Zaporozhye han sido golpeadas. Ucrania ha perdido su capacidad de producción y energía. El mapa que ven en pantalla es la radiografía de un país que se queda a oscuras sin suministros. Así que la deuda de sangre y el búnker caníbal. La desesperación llega a la perdonarrada. Rusia entregó 1.000 cadáveres de soldados ucranianos, mientras Kiev solo entregó 35 rusos. La diputada Mariana Besugla pide reducir el pago a las familias de los fallecidos de 15 a 5 millones, porque el presupuesto no tiene fondos. Y sobre los ataques, el puesto de mando central de las Fuerzas Armadas, coordenadas 50.448595, 30.477297, para los que quieren buscarlo en el mapa, en la avenida de Pero- Peromoji 13, opera a 6 pisos bajo tierra, cubierto por un complejo inacabado y niños. Es el escudo humano más caníbal del entorno urbano. Esto nos obliga a ver que la guerra ha perdido toda humanidad en los despachos de Kiev. Y no es de sorprenderse, ¿no? Sabemos cuál es su ideología. A ver, amigos de qué blanqueo. Sé lo que acabamos de desvelar, eriza la piel. Es humano sentir temor y profunda tristeza ante la oscuridad de las acciones que nos muestra la realidad. Pero aquí, en esta torre de vigilancia, no nos quedamos en la oscuridad. Como nos enseña la Escritura, aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. A los que quieren revisar esta cuota, Salmo 23:4. La sobriedad no es solo ver el peligro, es tener la fortaleza espiritual para enfrentarlo. Por eso los invito a no dejar que este teatro los consuma. Mantengan la esperanza. La verdad es dolorosa, sí, pero nos hace libres para saber cómo actuar y cómo orar. Les invito hoy a elevar una oración genuina por la paz mundial, por el cese de tanta crueldad y para que la luz de la justicia prevalezca sobre la perversión. La vigilancia y la oración son nuestras dos armas más poderosas. Gracias por estar aquí. Hablemos de la gran huida. Estadounidenses abandonan el sueño americano. El Wall Street Journal, no de qué hablan, Geo, reporta algo histórico. Estados Unidos está experimentando una migración neta negativa, algo no visto desde la Gran Depresión. Más personas salen que las que entran. Mientras la administración Trump aplaude la reducción de inmigrantes, oculta la contraparte invisible. Sus propios ciudadanos huyen en cifras récord. El sueño americano se ha convertido en una pesadilla de costo de vida y los americanos están votando con los pies hacia países más seguros y asequibles. Y no solamente es la economía, también es este movimiento woke que está consumiendo a las familias. La gente está protegiendo a sus niños y están huyendo de estas doctrinas. La gentrificación del dólar, de Lisboa a Bali. Velad, amigos, de qué hablan, Geo, porque la diáspora estadounidense de 1 millón de personas está cambiando la geografía global. En Lisboa o Dublín, los locales se quejan de que ya no escuchan su lengua materna, solo inglés. En Bali, Colombia y Tailandia, los trabajadores remotos que cobran en dólares están provocando protestas locales por la gentrificación y el aumento de los precios. Es que esto es normal, ¿no? Ven al gringo venir, el precio sube. La búsqueda de asequibilidad ha convertido al estadounidense en el nuevo migrante global. El impulso de Donald, ¿no? Y como les digo, la viga en el ojo. Amigos, ¿de qué hablan, creo? Esto ilustra lo que hablábamos el día de ayer, la viga en el ojo propio. ¿Se acuerdan? Pero esta vez de la administración Trump.
Mientras la Casa Blanca celebra la deportación de ilegales y la atracción de extranjeros millonarios por sus tarjetas de oro, ignoran que la clase media huye. El costo de vida y la búsqueda de calidad de vida están desangrando la demografía interna. Brookings Institution estima que la salida aumentará aún más en el 2026. Esto nos obliga a ver que una nación no puede sostenerse si su propia población huye de ella. La vigilancia en la torre de hierro. La sobriedad, que hablábamos de Primera de Pedro 5:8, no es solo un concepto, es nuestra única defensa en este mundo de sombras. Hoy hemos visto cómo el tablero geopolítico se desmorona. Irán está siendo empujado a una guerra premeditada mientras Washington juega al teatro diplomático. Ucrania ha colapsado militarmente recurriendo a la perversión de usar a sus propios niños como escudos humanos en sus búnkeres de Kiev. Y Estados Unidos, la potencia que intentaba gobernarlo todo, ve cómo su propia población huye desesperada buscando refugio en el extranjero. Es esa soberbia tecnológica, ¿no? Y la mentira política son carros y caballos que no salvarán a nadie cuando el león rugiente de la realidad ataque. Bancoa cae, pero la viga en el ojo de Washington también los está consumiendo. ¿Qué sigue? No teman. Quien conoce la verdad no vive en oscuridad. Mantengan la calma, mantengan la fe y sobre todo mantengan la guardia siempre alta. Como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.